Dice, puesto que Cristo ha padecido en la iglesia, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Voy a repetir. Quiero que se mentalice este versículo. Le voy a dar le voy a ampliar un poquito. El pensamiento de que habla aquí habla del propósito o habla de la actitud. ¿De qué vamos a hablar? Del padecimiento de Jesús. Entonces, una vez que le dije actitud, está diciendo, le vamos a titular conjuntamente con la iglesia. ¿Qué sería? La actitud del cristiano frente a un problema. ¿Está bien? Le pregunto a la inversa. ¿Cuán resistente es usted como cristiano cuando se le vienen los problemas? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿O está atribulado? Cristianos, cuando hemos leído este versículo, estamos hablando del sufrimiento como cristiano. Pero este sufrimiento como cristiano nos direcciona o nos lleva a la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando hablamos o abrimos la primera carta al apóstol Pedro, encontramos la primera carta de Pedro de una manera general habla exactamente del sufrimiento de Cristo. ¿En favor de quién? En favor mío. ¿Por quién murió Cristo? Por mí. Entonces, ¿qué vamos a medirnos hoy? La conducta, la manera de comportarse cuando tenemos problemas. Estuve en el estudio y alguien dijo, y recordaba yo que lo que le dije la semana pasada igualmente, muchos decimos, ¿y cómo estás? En victoria. Dice, qué bueno. ¿Le está dando realce a qué? Al sacrificio de Cristo. Le está dando poder y autoridad a Cristo. Entonces hoy vamos a ver la conducta del cristiano, la conducta del creyente. Cuando hablamos del sufrimiento como cristianos, el rey David también pasó por tiempos bien difíciles. Iglesia, si nosotros nos medimos, ninguno de nosotros hemos padecido como padeció el Señor. Le aseguro. ¿Alguien ha sufrido más que el Señor? ¿Alguien ha sufrido por causa de otro? Lo dudo. Decía que en la primera carta nos habla mucho de esto. Pero el rey David nos ayuda a ampliar el mensaje. El rey David en su Salmo 66:10 habla del sufrimiento. El rey David dice en su Salmo, tú, oh Dios, le dice, nos has puesto a prueba. Si el rey David fue probado, ¿por qué nosotros no podemos ser probados? Pero dentro de la prueba hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El después de aquí. ¿En dónde está la voluntad o para qué la voluntad de Dios? ¿A dónde envía la esperanza? ¿Y cuál es mi esperanza? Yo quiero estar en el reino de Dios. El rey David dijo eso. Tú, Dios, has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata. ¿Alguien ha sentido o ha visto el proceso del cómo refinar?
¿Alguien ha visto el proceso del cómo llegar a la nitidez de la plata? ¿Alguien conoce el proceso de abrillantar una joya, un oro? ¿Sabe? Dios va a tratar con usted y conmigo. Porque Dios tiene un propósito con nosotros, con la iglesia, con su pueblo, con el sacerdocio de Él. Las pruebas nunca vendrán solas, iglesia. Nunca van a llegar solas. ¿Por qué? Porque hay un propósito tras de ello. Cuando hablamos del sufrimiento del Señor, revisemos algo que ya está establecido en la primera carta de Pedro en el capítulo 3:18. Lleve allá el mensaje, vaya para allá. Porque no trajo Biblia, hay proyección. ¿Hay proyección? Sí. Sí hay. Entonces, el cristiano, su actitud tiene que ser diferente. El sufrimiento produce obediencia a la inversa. Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, ¿obedeció al Padre para morir por nosotros? Sí, porque Jesús, si desobedecía al Padre, no estuviéramos viviendo el tiempo de la gracia, ni tuviéramos la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios. El apóstol Pedro nos lleva a que nuestra mente tenga una conciencia de que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por quién soy salvo? ¿Por quién? ¿Quién sufrió por mí? O sea, usted como cristiano, dice cristiano seguidor de Cristo, ¿sí o no? Entonces, si yo soy un seguidor de Cristo, tengo que saber los eventos de Jesús, la trayectoria de Jesús. Por eso es que tenemos que tener una actitud similar a la de Jesús. Eso dice en 3:18 en la misma carta. Mire lo que dice. Porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció, ojo, cristiano. Cuando el cristiano peca, dice, yo tengo un abogado y él me defiende. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa hablando secularmente? ¿Qué pasa si pierdes el juicio? ¿Y tu salvación? ¿Y las promesas de Dios? ¿Sí? Ojo a lo que le digo. Porque también Cristo padeció. ¿Por qué le dije una sola vez? Una sola vez. Iglesia, nosotros a Cristo le crucificamos en todo momento. Por eso es que el cristiano tiene que saber enfrentar. Por eso dice la actitud del cristiano. Cristo no morirá otra vez por usted. Cristo murió, bíblicamente hablando, dice, Cristo murió una sola vez. Ahí es donde usted tiene que pensar. Una sola vez. Si el Señor se entregó una sola vez, ¿cuántas oportunidades tendrá de salvarse? Alguien dirá, ya soy salvo. Sí, Señor. Aquí me enfatiza algo. Padeció una sola vez, porque usted no le puede llevar a la cruz otra vez. Nosotros no le podemos llevar a que lo crucifiquen. Y cuando hablamos de la crucifixión, hablamos que quienes iban sobre el madero, los maldecidos. Cristo se hizo maldición por usted y por mí. Cristo hizo el trabajo. Cristo pagó el precio que usted y yo debemos haber pagado en la cruz. Por eso el cristiano tiene que asentar bien y creer que por quién soy lo que soy. Hay un versículo en la pared ahí dice, hablando de Romanos, yo por Él, para Él y por Él, todo por Él. ¿Por quién Él? Jesucristo.
La obra perfecta es de Jesús. Eso dice en 3:18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién murió? El justo por los injustos, que está bien, porque esa era la obra redentora. Para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El mismo Espíritu Santo que le levantó al Señor de los muertos, ese mismo Espíritu de Dios nos levanta a nosotros. No hay otro Espíritu Santo, no hay otro Dios. Es el único Dios a quien honramos y adoramos, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, recuerde, usted es salvo. Usted dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna para los que están en el reino con Dios. Yo suelo escuchar aquí cuando dice, Señor, ponga en mi corazón el querer como el hacer. Usted no puede pedir el querer. Usted tiene que decirle al Señor, permíteme ser y hacer. Cuando usted me nombra mucho ese versículo, es como que recién está entrando en los caminos del Señor. El estar en Cristo es seguir los pasos de Él. El estar en Cristo es vivir conforme vivió Él. La actitud de Cristo en mí, para que mi actitud se doblegue ante el poder divino de Dios. El estar en Cristo es lo que cuenta. Hay mucha gente que es inconversa y no entiende esto. Ya más abajo habla del inconverso. Más abajo dice, si el justo dice esto no dice la Biblia, voy a decir de mi manera. Dice, si el cristiano con las uñas se salva, ¿cómo? ¿Dónde va a ir a parar el inconverso? Sí, me cogió la idea. Está diciendo la iglesia, en la forma que vive, está, pero el apóstol Pablo que dijo, prosigo a la meta. Sí, usted debe proseguir día tras día. Y la adoración me llega a la cabeza y al corazón. Temprano te buscaré, estrella de la mañana. Espérame, allá voy, ¿sí o no, cristiano? ¿Dónde tiene que tener el encuentro? Estrella de la mañana, allá voy. Tú serás mi primera luz, primera voz. Antes que el día amanezca, tú estarás conmigo. Tendré una relación contigo. ¿Dónde? Ese es en Cristo. Esto no es en Cristo. En Cristo es, tú serás la primera. Tú serás lo primero, se llama prioridad. Ustedes que navegan mucho en redes, dice, el cristiano que empieza de rodillas, culmina el día de pie. Recomendación, iglesia. No disposición, recomendación. Entonces, aquí viene lo preocupante cuando habla de que en el 3:20, ¿qué dice? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual, ¿cuántas? Pocas personas, es decir, 8. Yo le pregunto ahora, ¿cuántos se salvaron con Noé bíblicamente? ¿Cuántos? ¿Por qué los 7? ¿Por qué los 7 más? ¿Quién era el justo? Si ve, usted y yo tenemos que ser el justo y tratar de llamar 7 inconversos para salvarlos. ¿Me entendió?
Noé era el justo, bíblicamente hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos se salvaron? No dice Noé el justo y 7 justos más, dice, y la familia. Iglesia, primer paso, salva a tu familia. Convierte a tu familia. Mete en el reino a tu familia. Nos habla de los tiempos anteriores. La desobediencia siempre existió. El pecado es bíblico. El pecado nació en el Edén, ¿sí o no? Ahí nació el pecado. Por eso es que Dios con su espíritu a través de Noé predicó a esas personas, a los inconversos y a los necios y a los desobedientes, para que tengan la oportunidad de salvarse. Pero nadie lo entendió. Porque cuando dijo que iba a llover y que iba a llover, y como por ahí no llovía en esos tiempos, no llovía, dicen la gente que decía, ¡ja! Este Noé que viene con que va a llover. ¿Llovió o no llovió? ¿Quiénes se quedaron? Los desobedientes, los sordos. Iglesia, le estoy trasladando el mensaje a usted. Métase en Cristo. Metámonos en Cristo. Demos un giro a la cristiandad. Demos un giro a la idolatría. No voy a hablar de carnalidad porque luego le voy a explicar. Por eso dijo claramente, puesto que Cristo ha padecido, Cristo murió por usted y por mí. Por eso dice que toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿quién es? A Dios. Pero no la adores en el tiempo de culto, adórale en todo tiempo. Ahora, ¿cómo trabajo? No, usted trabaja honrándole. ¿Usted le alaba con su trabajo siendo honesto o no? ¿Usted le alaba a Dios mientras camina? ¿Cuándo? Cuando camina como cristiano, dando los perfiles cristianos o no. En pocas palabras, siendo testimonio. Así sería sencillo, ¿no? No cristiano aquí y probable cristiano afuera. No, tiene que ser cristiano 24/7 y en todo lugar. Puede decir amén. Entonces, ¿qué dice? Ahora, yo cuando cojo el 4:1, vaya a ser el 4:1 sin perder el 3. O piérdale si quiere porque está cerca. En el 4:1 hay un término o finaliza diciendo, mire lo que dice el 4:1. Vamos a desmembrar el 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por qué habla de que Cristo padeció en la carne? Cristo en la primera venida tocó tierra, ¿sí o no? Él estuvo aquí, pero Él fue divino. Él fue santo. A Él no le crucificaron por pecador. A Él le crucificaron para dar una muestra del amor de Dios para con sus hijos o los que quieran ser hijos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y de esa somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De esa somos nosotros. Y el sacrificio de Cristo dice que padeció por nosotros en la carne estando aquí. Vosotros también, aquí sí, iglesia, nos metemos en el propósito de Jesús. Vosotros también, armaos. Y cuando cojo el término armaos, me voy a Efesios. No sé si le lleva a usted la mente a Efesios. No sé si el Espíritu le conduce a Efesios. Efesios 6, ¿qué dice? De la armadura de Cristo. ¿Cómo tiene que estar? Usted tiene que estar desarmado. ¿El enemigo tiene armas? ¿Satanás, el diablo, le puede hacer caer? Claro. Por eso usted tiene que, parece que en la primera adoración habló de eso. El que me levante, el que me sane, que restaure, que rompe toda cadena se llama Jesucristo. Ese es el Dios que usted tiene. Lo que pasa es que no vemos la grandeza de Dios, no vemos la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente aún no padezco, porque dice, y vosotros también estén listos, porque de padecer como cristianos van a padecer. En Asiria, ¿cuántos muertos vieron esta semana? Ustedes navegan bastante en internet.
En la China, ¿cuánto mataron esta semana? Cristianos. ¿Sí ve? Nuestro país aún es libre, aún hay libertad. Cristiano, ¿qué pasa? Al ritmo que vamos, cuando le digan no puede abrir su Biblia, ¿qué hace? Lo archivo y ya, y listo, no pasa nada. Y la misión y el propósito de Dios cuando le dijo a usted cuando se convirtió, ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿y a dónde llegamos? ¿Sí ve? Eso es lo que tiene, le está preparando. Armaos, dice, del pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Jesús, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la función de ahí? ¿Qué pasó ahí? Terminó con el pecado. Ahora yo le pregunto, ¿hay pecado ahora? ¿Cómo dice que termina con el pecado? Ahí dice termina con el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, retiró todos sus pecados, ¿sí o no? Lo perdonó, ¿sí o no? Todos los castigos de su propio se llevó. Él, ¿quién cargó todos sus pecados? ¿Quién cargó? Cristo. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Cristo se llevó vuestros pecados. Pero sus pecados los son perdonados. Todos sus pecados los son perdonados. ¿Cuándo? Cuando le acepto al Señor como mi único Salvador. ¿Sí o no? Pero no, eso no permite o no hay licencia para seguir pecando. El pecado existe y está latente, ¿o no? ¿Que acabó hasta ahí? Sí. Pero viene una transformación al cristiano. Viene una santificación para el cristiano. ¿Sí ve? El aceptar a Cristo no es todo, iglesia. Aquí dice claramente, terminó con el pecado. Vaya al mismo Pedro 2:24. Busque primero de Pedro 2:24. ¿Llegó a 2:24? Mira lo que dice. Habla de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí viene, ¿qué dice? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si soy nueva criatura, ¿cómo tiene que ser mi naturaleza? ¿Carnal o espiritual? Verá que contestó usted. Entonces, el punto de aquí es que Cristo pagó por todos nuestros delitos y pecados. Ese hijo, usted congregante, tiene una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza no va a vivir en el pecado, ¿sí o no? Porque ya no soy el mismo. En la Biblia mismo dice que somos nueva criatura en Cristo. Y si yo soy nueva criatura, no creo que me cambie solo la estructura. No creo que Dios cambie al cristiano solo lo externo. El Señor procesa su cambio desde el corazón, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Iglesia, métase en Cristo. Hágase cristiano. Yo quiero hacerme cristiano. ¿Por qué me quiero hacer cristiano? Porque vienen tiempos complejos. 24 de Mateo dice, en los postreros días la maldad aumentará, ¿sí o no? Y cuando tengamos que vivir ese tiempo, ¿usted es cristiano o aspirante a cristiano? ¿Qué es? ¿Está en Cristo o es vecino de Cristo? ¿Qué es? La maldad del hombre aumenta, eso se va complicando más, es profético y todo lo que es profético se cumple. La iglesia tiene que prepararse. Ahora tal vez digan, pero no, yo no le he visto al pastor que se prepara, tranquilos.
Usted busca su destino, ¿no es cierto? Yo también busco mi destino. Lucas nos dice, claro, vaya Lucas, quiero que vaya Lucas. Comprobamos con Biblia, Lucas 19. Aquí vamos a ver lo que pensaba Cristo por mí y por usted. Aquí vamos a ver para qué vino Jesús a la tierra. ¿Para qué vino? Estoy en Lucas 19:10 y luego nos saltamos a otro versículo. ¿Tiene usted? Míralo, ¿para qué vino? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿A qué vino? A salvar. Yo le pusiera a salvarme. Jesús vino a salvarme. ¿Por qué digo Jesús vino a salvarme? Ahí empátele con Juan 3:16. Porque de tal manera amó, me amó. Dios me amó. Así es, ¿no es cierto? Esta muestra del cristiano tiene que, más que evangelizar bíblicamente, tenemos que evangelizar con testimonio real. En el versículo que decía, terminó con el pecado, la pregunta sería, entonces ya no existe el pecado. Le digo algo, el pecado sí existe. Está latente todavía. El pecado es una realidad. Al pecado lo vemos cada día y en todo lugar. Si nos ponemos en el campo de mujer, ¿qué nomás se nos presenta en el día? Si nos ponemos en el campo de hombre, ¿qué nomás se nos presenta en el día? El pecado está vigente. Lo que Pedro dice aquí es que el pecado fue pagado. Cuando dice se terminó, ¿quién pagó su deuda? ¿Quién pagó el pecado? Eso dice. La deuda, el pecado que había en mí ya fue cancelada. El Señor me perdonó todos mis pecados. Eso dice. Pero el pecado existe. Si el pecado existe, el pecado ya no debería existir en mí. Correcto. Ya no debe existir. Si el pecado es una verdad, es una realidad, el pecado ya no debería ser una realidad porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Si nosotros regresáramos un poquito a vernos cómo éramos antes. Yo a veces me hago una retro y digo, la misericordia de Dios. Mejor, bueno, aquí no me conoce mucha gente mejor, pero mi esposa sabe de lo que hablo. Las cosas viejas pasaron. Y para poder llegar a ser nueva criatura, tenemos que pasar por un proceso, ¿sí o no? Por eso, iglesia, esté preparado. Si usted aún no es, ¿a quién le pidió el Señor que dijo, préstame un momentito para zarandearlo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué quiso hacer Dios? El mismo Pedro no le negó a Jesús. Yo no sé nada, yo no sé quién es. Y le dijeron, tu forma de actuar, tu forma de andar, tu forma de hablar te delata. Porque de pronto el cristiano ante algo dice, no, yo no soy cristiano. Pero de pronto cuando está negando la cristiandad, la hermandad, le sale una expresión, por ejemplo, puede decir, no, gloria a Dios. Ay, solito te identificas. Así es. Y el cristiano no tiene que identificarse solo. El cristiano tiene que identificarse con el Señor y el Señor lo pone a testimonio. No es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas del Señor. Entonces,
Cuando nosotros ya estamos buscando y tenemos al Salvador, lo que sí dura, ¿qué es? Los pecados son borrados de una manera. Acepto a Cristo y mis pecados fueron borrados, ¿sí o no? ¿Quién paga? Jesús. ¿Qué es lo que tarda en el cristiano? ¿Qué es lo que tarda? La transformación. Nosotros tenemos que renovarnos día a día. ¿Y cómo? La pregunta, yo no me dé la respuesta, quédese con esa. ¿Cómo me renuevo cada día? ¿Cómo? ¿Cómo me renuevo cada día? Eso es lo que uno tiene que ver. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo cuando una porción de la palabra del apóstol Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Le ha pasado? Nos ha pasado. Y veamos qué dice Romanos 7:24. Hay preguntas del apóstol. Y hay el que hace posible lo imposible. Aquí vamos a ver el que hace posible lo imposible. 7:24 dice, el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Admiración, ¿sí o no? Miserable de mí. Ahí viene. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Hay una lucha, ¿sí o no? Hay una lucha con el pecado. El enemigo está alrededor suyo como león rugiente. El enemigo lo quiere destruir. Por eso es que el apóstol probablemente tuvo confrontación y le dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 es una respuesta sabia y poderosa. Gracias doy a Dios. Yo creo que mejor deberíamos decir todos, ¿sí o no? Todos. ¿Por quién es libre usted? Que el apóstol habla y dice con una seguridad, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí ve? Soy cristiano, pero carnal. Usted sabe que el hombre tenemos tres naturalezas, ¿sí o no? La natural, la espiritual y la mezcla. Al pecado tenemos que irle sacando paulatinamente, diariamente. ¿Cómo? Estrella de la mañana, te quiero ver. Por eso dije: si supieran mi pasado, mi naturaleza vieja, no paso. Pero hay alguien quien hace posible a lo imposible. Solo Dios puede transformar nuestra mente y nuestro corazón, no el hombre. Yo puedo decidir cambiar, pero tal vez no lo pueda afirmar ese cambio, pero el que sí afirma se llama Espíritu Santo. Ese se afirma. Mire lo que dice. Esta es buena de Pedro. Pedrito mismo, en Pedro mismo. Ya voy saliendo. Ah, no, todavía. Pues ya almorzamos aquí. Tenemos ¿a qué hora va a estar mi hermana Marina? ¿Qué preparó hoy día? ¿Qué hay ahora? ¿A qué hora van a servir? A las 3. Bueno, estamos con tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Está ahí? Verá lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer, criatura nueva, ¿sí o no? Para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, aquí viene, para vea lo que le da Dios, para una herencia incorruptible. Porque en el cielo no hay nada que le afecte. Para una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para mí, diga, dale gloria a Dios. Si le cogemos las tres características de esta herencia, dice que Dios nos da una herencia pura. Porque dijo incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dijo David. Porque lo que da Dios es, lo que viene de parte de Dios es divino, es santo. ¿Me está llevando la idea? Y de que nos dará todo lo que, ojo, vea, agárrese esta promesa. ¿Qué es lo que dice en el 4? Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido. ¿Está en el 4? ¿Aló? Quiero que vaya con esto porque se puede decir, no, es que yo no la entendí, no sé, abre luego la Biblia. Pero yo le voy a recalcar este versículo porque es el de Victoria. Dice, de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en la tierra. No hay quien corrija. 1:4, ¿están conmigo? 1:4. 1:4, ¿están con Biblia? O yo estoy en otra Biblia, pero alguien está errado. Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Y que tiene guardado en la tierra. No están con esta Biblia. Yo le estoy poniendo para que usted me confirme. 1:4 tiene. ¿Cómo dice 1:4? Ayúdeme. ¿Dónde? ¿Y el 5? Me tienen dudando. Yo sé por qué estamos en este tiempo de dificultad. Estoy con la versión Biblia al día. Claro que sí. Yo le cambié por esta porque le voy a leer en la versión Biblia al día, es de ella. Dice, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido, claro, porque yo le voy a leer la propia. Para una herencia incorruptible, ¿sí o no? Ya, ahora sí le doy en el lenguaje Biblia al día, hoy le doy al día. Y de que todo nos dará todo lo que nos ha prometido, esa es la misma de anterior. Y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido. No puede destruirse, ahí viene el incorruptible. No puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Ahí sí cuadró? Ahí sí cuadró. Entonces es el 4. Entonces, ¿es realmente usted hijo de Dios? Eso. ¿Cuántos santos están aquí? Eso es todo, tiene que tener la seguridad. Hoy hablaba, alguien me leyó, en el estudio me leyó el libro de Juan capítulo 14 versículos 1 y 2. Alguien que me diga versículos 1 y 2 de Juan. En la casa de mi padre, con esto ahí nomás, ¿a dónde tiene que irse usted? ¿Quién le está preparando? ¿En dónde tiene morada? Y si no nos hubiera, Él lo hará. El destino suyo es el cielo. Usted no está hecho para aquí. Fuimos hechos para aquí, pero el Señor en su misericordia nos vino a rescatar. Somos rescatados, somos redimidos. Somos comprados a precio de sangre. Véale a Jesús en la cruz. Véale a Jesús desangrándose en la cruz.
por amor a mí. Véale cómo sería de obediente Jesús cuando el Padre lo entrega, porque amor al mundo, le entrega al Hijo hasta la muerte de cruz. Eso tiene que valorar la iglesia. Cristiano, véale a Cristo desangrándose. Cristiano, véale a Cristo sanando. Cristiano, véale a Cristo proveyendo. Cristiano, véale a Cristo en el ámbito que le quiera ver a Cristo, muestra su deidad. En el ámbito que le quieran ver a Cristo, muestra su poder y muestra su autoridad. ¿Han sido sanados? ¿Restaurados? Digamos esto. Ya llegó Frigno, justo en lo que teníamos que predicar. Justo llegó Frigno, tome asiento Frigno. Preciso este Frigno. Escuchará. 4:2. Recién entramos en el versículo 2, son como 19 versículos me parece. Ya se quieren ir. Esta es la clave, iglesia, y vamos cerrando el mensaje. ¿Qué dice en el 2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ese es el éxito. Ahora predíquese usted. ¿Qué tengo que decir entonces? Yo hasta hoy dejo todo lo que yo soy así, ¿sí o no? Porque dice la Biblia, no digo yo. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto tiempo va a vivir usted? Los de 300 años, los Matusalén. En nuestro tiempo, el que vive máximo de nuestra generación vivirá 80. Mi hermano Benjis del anterior va a llegar a 100. Nosotros 80 con las justas. Dice aquí, entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué pasa si mañana dejo de ser, dejo de existir? La Biblia me dice y me manda una convicción para mí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, yo ya no quiero ser lo que tenga que rechazar. Yo ya no quiero ser conforme a las concupiscencias de los hombres carnales, sino ¿cómo tenemos que vivir? A la voluntad de Dios. Debemos vivir una vida nueva. No va a ser fácil, iglesia, ojo. No va a ser fácil. Por eso es la actitud del cristiano. ¿Cómo enfrentar al problema? ¿Cómo destruir, cómo callarle al enemigo? Ese enemigo nos tiene cantando en el oído cada rato. Romanos capítulo 8, no se vaya. Ahí nos ayuda a entender, no se vaya Romanos, pero si corren Biblia rápido, vaya al 8:5. Si va con Biblia, vaya rápido, porque vamos cerrando el mensaje. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero yo ya no voy a pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de Dios, del Espíritu. Ahí hay un contraste, pese. ¿Cómo vivo? ¿Como carnal o como espiritual? ¿Por qué? El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál le conviene? ¿El camino a la muerte o el camino a la vida? ¿Cuál le conviene? Iglesia, tiempo de encaminar como debemos encaminar. Y si yo soy carnal, tengo que ver, ojo, no, yo soy un mentiroso, yo soy un envidioso, yo soy un chismoso, yo soy un adúltero, yo soy un fornicario, pero yo ya no quiero vivir en esa vida, ya no quiero vivir en esa naturaleza, quiero vivir en una naturaleza de una manera espiritual, adorando y alabando al Señor. Esa es la carne.
Ahora las mujeres dirán, no nos nombró nada. ¿Y el chisme? La pelea. Vea, ¿no ve? Fúnebre. Parece sermón de velorio. Iglesia, qué bueno que llegue, porque si yo no lo digo, no lo dice nadie, porque usted se congrega aquí. Porque la mente puesta en la carne es muerte, ¿sí o no? Así dijo. Pero la mente puesta en el espíritu, ¿qué me trae? Vida y paz. Eso es lo que nos interesa. Voy saliendo, dije, ¿no? Cerremos con esta que dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Voy a reforzar lo que dije hace ratito. ¿Está conmigo? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en el pecado, en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Y verá cómo cierra ahí dos comas continuas. Mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Qué cristiano soy? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dale gloria a Dios.